Muy buenos días para todos nuestros radioescuchas de su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes 2 de noviembre del 2020, transmitiendo aquí de la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia. Bueno, llegamos con nuestro segmento desde la ciudad de Miami. El nombre de este segmento es Descubriendo tu Potencial. Lo presenta la Casa Paterna MIPAN. Lo dirige la profeta Leonor Santamaría y el apóstol José Ramón Santamaría. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy, pero muy buenos días a toda esa hermosa audiencia, compañeros ministeriales, amigos y todas aquellas personas que en el transcurso del día oirán esta transmisión. Soy la profeta Leonor Santamaría desde Miami, Florida, con un excelente ambiente en estos momentos desde acá de la Florida. No, soy el apóstol José Ramón Santamaría y estamos aquí pues para llevar esta palabra poderosa para que descubras tu potencial y cada cosa que el Padre nos muestra es interesante para que cada uno de nosotros descubramos y reforcemos el potencial, porque no importa la edad que tengas, no importa el tiempo que hayas vivido, tú necesitas cada día descubrir más y más de tu potencial para ponerlo por obra. Exactamente. Estamos ahora hablando, eh, vamos a hablar sobre la redención, que es el primer paso para la restauración. Exactamente. Porque la restauración de todas las cosas es el propósito del Padre. El hombre fue creado a su imagen y semejanza, como sabemos, lo puso como su representante en la tierra, le dio poder, autoridad. Solo pecó el hombre, lo expulsó del paraíso, del huerto, y entonces empezó a degenerar el hombre física y espiritualmente. Y la tierra fue maldita por el pecado del hombre. Entonces, pero el propósito del Padre no cambió. Él quería restaurar al hombre y a la tierra. Y así lo dice la palabra. La restauración de todas las cosas es su propósito. Entonces, tenemos ahora que ver esa restauración, cómo se lleva a cabo, ¿verdad? Porque el propósito de él cuando el hombre pecó fue poner el Redentor, Yeshua HaMashiach, que como sabemos vino a través del pueblo hebreo, al cual le dio él todos los estatutos para que se distinguiera de los demás pueblos. Vino Yeshua HaMashiach, murió en el madero, resucitó, hizo la redención. La redención, por eso decimos, el primer paso. Ahora, ¿cómo hizo, cómo le mostró al pueblo, a su pueblo, cómo iba a ser la redención espiritual? Porque la muerte y resurrección de Yeshua es algo espiritual que hay que creerlo, ¿no? Porque no todo el mundo cree que porque un hombre muere en un madero y derrama su sangre, es decir, cambia totalmente todo el mundo espiritual. Pero la parte importante sí fue su muerte, pero lo trascendental que confirma la redención de nosotros es su resurrección. O sea, el hombre que había resucitado, que lo había dicho, que las escrituras 2000 y tantos años atrás lo había anunciado, y esto lo viene anunciando desde el huerto del Edén, la venida de Yeshua a redimir a su pueblo para que el diseño original de nuestro Padre Celestial se lleve a cabo. Escucha lo que te voy a decir. Muchas personas creen que por la maldad excesiva que hay en el mundo, por los desastres que se ven cada día, muchas personas, y te voy a decir creyentes, no hablemos de los que están afuera, creyentes, dudan en su corazón que realmente el Padre tenga el poder que dice las Escrituras tener. ¿Por qué? Porque muchas personas se preguntan, a nosotros nos ha preguntado, a mí por lo menos me ha preguntado, bueno, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué permite la enfermedad? ¿Por qué permite los desastres? ¿Por qué permite eso? No, Él no permite eso. Él le dijo al hombre, le dejó sus estatutos, les dejó sus decretos, se los dejó en la escritura. Aparte de eso, él se ocupa, él tiene el trabajo de revelarse al espíritu del hombre, de todos los seres humanos. Aún los perversos saben que su fin va a ser desastroso. Entonces, el Padre anuncia con anticipación lo que ha de ocurrir si el hombre pervierte su vida. Entonces, no es que el Padre permita, Él no está permitiendo el mal, ni el daño, ni las adversidades, es que el hombre pagará su consecuencia, porque es como si tú le dijeras a tu hijo, tienes 2 hijos, 3 hijos, lo sientas como padre, como madre, y le dices, estas son las leyes de casa,
aquí se come a tal hora, aquí se bañan a tal hora, aquí van a la escuela a tal hora, aquí regresan de la escuela a tal hora, aquí estudian a tal hora. Los padres tienen el absoluto derecho de poner disciplinas y leyes dentro de su hogar. Fue exactamente lo que hizo el Padre Celestial. El Padre Celestial colocó sus decretos y no solamente es que los colocó en las escrituras, porque mucha gente tampoco cree en las escrituras cristianas, pero también lo revela al espíritu del hombre. Si tú infringes las leyes establecidas por el Padre Celestial, tú eres el que estás activando la perversión. Tú eres el que lo estás haciendo, no el Padre Celestial, ni el Padre Celestial está permitiendo que venga un rayo, una destrucción para tratar con nosotros. No, somos nosotros los que provocamos la propia desgracia de nuestra propia vida. Pero fíjate que el Padre, con todo y que sabía lo malo que íbamos a hacer nosotros, el daño que íbamos a hacer, la perversión del género humano, la destrucción que el género humano haría sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre los alimentos, sobre absolutamente todo, con todo y eso, él dijo una palabra que es muy clave, que tiene que entrar a tu mente. Dijo que él no se arrepentiría de haber creado al ser humano y que enviaría el redentor de su pueblo, que lo enviaría. Lo envió, vino a la tierra, él dio su vida, derramó su sangre, pero dijo, a los 3 días resucitaré y conmigo resucitará el diseño del Padre Celestial, es decir, que todos los hijos de él, que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, resucitamos juntamente con él y juntamente con él en el Espíritu fuimos sentados en los lugares celestiales. Pero en algún momento determinado de la vida de cada uno de nosotros despertamos ante esa verdad. Entonces, ¿cuál es el potencial que nosotros tenemos que sacar? ¿Qué es lo que nosotros debemos restaurar? Los criterios absurdos que tenemos en nuestra mente. ¿Cuál es el potencial que tú sacarías en el día de hoy, sabiendo que esto es lo que dice la palabra, para que tu vida sea restaurada en todas las áreas? Porque antes de la segunda venida de Yeshua, tu vida tiene que ser restaurada y tú tienes que tener todo el beneficio que las escrituras declaró para ti en tu destino profético. Entonces, no pierdas más el tiempo pensando en qué va a pasar y la gran tribulación y el diablo, el perro, el gato, el chivo y todo el mundo te persigue. Párale a eso, hermano, párale a eso. Simplemente medita en estos momentos cuál es el potencial que el Padre está requiriendo de cada uno de nosotros para que lo pongas por obra, tomes esa autoridad y hagas que tu circunstancia, que está bastante complicada y bastante difícil, cambie, la puedas transformar, la puedas regenerar por completo en todos los aspectos de tu vida. Ese es el beneficio de la redención de Yeshua HaMashiach. Fíjate tú, esa redención que, como decía hace un momento, fue de tipo espiritual, porque es decir, la redención tú la aceptas y no ha pasado nada aparentemente, pero en el mundo espiritual sucedió cosas increíbles. Se te devuelve al espíritu todo aquello que perdió el hombre, vienes a ser hijo del creador del universo, estás sentado en los lugares celestiales, como decía mi esposa, tienes autoridad, tienes poder, en fin, una cantidad de cosas que la hemos explicado miles de veces, pero que tienes que creerla y tienes que vivirla. Entonces, pero lo interesante de todo esto es cómo el Padre le muestra al hombre siempre, porque si él dijera, bueno, va a pasar esto, pero bueno, murió Cristo en la cruz y ¿qué pasó? No hay nada, pero él le muestra físicamente lo que ocurre cuando tú crees y obedeces, que fue lo que pasó, lo mostró a través de qué, de la liberación que hizo del pueblo hebreo de 400 años de esclavitud que estuvo en Egipto. La palabra dice que Yeshua muere en la cruz y resucita ¿para qué? Para liberarnos del pecado y de la muerte y de la esclavitud del pecado, donde estábamos esclavos. Eso es en el mundo espiritual. En el mundo material, físicamente, el pueblo de él estuvo 400 años esclavo allá del faraón, allá en Egipto. Y entonces Moisés, porque esto no lo podemos tomar porque siempre se habla de la historia de Moisés, de la historia de Abraham. Como si fuera una historia, como una historia, como si fuera un cuentecito. Esto hay que tomarlo espiritualmente, que él nos está mostrando físicamente lo que sucede espiritualmente en nuestra vida. Y entonces, ¿qué sucedió? Sabemos de las 10 plagas, ¿no? Para convencer y obligar al faraón a que dejara salir del pueblo, el pueblo de allá de Egipto. La última plaga, que era de la muerte de los primogénitos, entonces
la única manera que tenía el pueblo del Eterno para estar preservados de la exterminación del ángel de la muerte que pasaría era matando un cordero que tipifica a Cristo y cogiendo su sangre y poniéndolo en los postes de la puerta y en el dintel de la puerta. Entonces, con eso, con esa sangre del cordero, pasaría el exterminador y no les haría daño. Y así sucedió. Ese hecho tipifica la muerte de Cristo, derrama su sangre, con la sangre de él somos liberados de la esclavitud, de la muerte eterna que teníamos con el pecado. Entonces, ¿qué sucede? Allí es liberado el pueblo. Ya cuando el ángel exterminador mata a los primogénitos, hasta el del faraón, entonces deja salir al pueblo y viene todo ese prodigio y milagros que sucedieron hasta llegar a la tierra que fluía leche y miel, o sea, la tierra prometida que dice la palabra. Pero ¿qué sucedió? Es decir, tenía que haber obediencia y eso es lo que el pueblo no hacía, era desobediente. Desobediente, estaban en el desierto. Le hizo primeramente el tremendo milagro de abrir el mar para que pasaran en seco. Pero fíjate, Osamo, yo nunca en mi vida he visto que el mar se abre, ni que un río se abre, ni que un pocito de agua que está en la calle cuando las calles están rotas, que se llena de agua. Yo nunca he visto eso. Este pueblo fue testigo de cómo las aguas se separaron y ellos pudieron pasar en seco y las aguas estaban como dos paredes físicas hasta que ellos pasaron. Y luego ellos ven la segunda cosa más increíble. Cuando ellos todos pasan, se cierran las aguas y los enemigos quedan ahogados en las aguas que ellos fueron protegidos. Y todavía nos seguimos quejando, hermano. Por Dios. No, entonces, bueno, pero fíjate, uno dice, qué pueblo tan duro. Y después les trajo el maná, les trajo las codornices, le brotaba agua de las peñas, ¿no? Y entonces se quejaban con estos que querían de otra cosa, querían aquello. Llegaron a la tierra donde ya les había dicho él que se las daba en posesión, que no tuvieran temor de nada, y ven, entonces mandan la expedición de los 12 espías, eso, y regresan diciendo, uy, están los gigantes. Solamente Josué y Caleb dijeron, no, nos los comeremos como pan. Entonces, ¿pero qué sucedió? El pueblo no quiso entrar y Moisés lo patrocinó también. Tuvieron temor de entrar, desobedecieron y ya sabemos las consecuencias. Duraron 40 años dando vueltas en el desierto, como dice la palabra, hasta que murió toda esa generación incrédula. Y solamente después con Josué y Caleb, que fueron los únicos que dieron de los 12 un buen reporte, entonces entraron a la tierra esa misma, donde estaban los gigantes, pero con otra mentalidad, ya no con la mentalidad de esclavo, sino con una mentalidad de hijo del reino, de protegido. De agradecimiento. Exactamente. Y vemos cómo conquistaron la tierra esa, la conquistaron, empezando por Jericó, que cayeron las murallas. Él le daba las estrategias, las tácticas para todo. Y así fueron venciendo todos los gigantes y conquistaron la tierra de Canaán, que es la tierra del reposo. Entonces, fíjate tú, entonces lo importante que es esto para tener esa visión física de lo que ocurrió, es lo mismo que ocurre espiritualmente. Claro, la misma redención de la que tú fuiste redimido del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Fuiste redimido de toda obra antagónica que tu propia naturaleza te iba a llevar a perderte, a ser delincuente, a ser un drogadito, a cambiarte de sexo. ¿Cuántas cosas fuiste redimido y no lo sabemos? Nosotros hemos sido redimidos de un sinnúmero de cosas que nos esperaban en la vida. Fíjate cuántos hijos del Eterno hoy en día pueden testificar que vienen de hogares disfuncionales, de hogares donde vieron que su padre masacraba a su mamá, que su mamá se largó con otro hombre, que los abandonó. ¿Cuántos de esos? Más sin embargo, la redención te rescata a ti de eso y tú todavía sigues llorando del pasado tuyo, cuando debes celebrar tu presente, tu redención, el amor infinito del Padre Celestial. ¿Para qué le sigue reclamando el Padre que sí, que por qué tu mamá te abandonó, que por qué tu papá era borracho, que para qué le sigue reclamando? Yo creo que eso es una falta de respeto, reclamarle al Padre, como te dije al principio. Él no es responsable de la desgracia humana, porque para eso Él se revela, para eso Él dejó su palabra, para eso Él dejó sus decretos claritos.
La Iglesia Católica lo dice, los maometanos también lo dicen, los cristianos lo dicen, todo el mundo repite los decretos del Padre Celestial, pero los acomoda a su manera de pensar y le da la interpretación que quieren. Entonces, ¿por qué estamos viviendo como estamos viviendo? Mira, mamá, este es el tiempo de la confrontación. Estos son meses y días, tienes días para que medites y decidas en quién crees. ¿Qué es lo que tú crees? Cuando hablamos de identidad, yo tengo que estar claro quién soy yo para mi Padre Celestial. Si yo no logro entender eso, hermano, pasaré todas las calamidades habidas y por haber por no tener una clara identidad. Entonces, entender yo que fui redimida del peso del pecado, de la muerte, de la condenación eterna, de todo, tiene que ser revelado. Y cuando el Padre te lo revela a tu espíritu, no tienes más alternativas, sino que sacar un potencial, la obediencia y caminar en esa posición, porque Él te posesionó en la tierra, Él te estableció con territorio propio. Entonces, ¿para qué seguimos debatiendo, peleando, hablando toda la cantidad de locuras que hablamos y peleando y viendo a ver cómo te defiende de los problemas que tienes? No te vas a defender si no obedeces lo que dice la Escritura y hazlo a tiempo antes que la desgracia toque el planeta Tierra, porque la Escritura te dice que por la maldad humana esta tierra será peor que la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Antes que eso ocurra, hermano, todavía tienes chance. Por favor, tiene que haber un genuino entendimiento en tu mente para que el arrepentimiento sea genuino y haya una conversión total y puedas permitir que sea tu espíritu contritado por el Padre Celestial, que es el único que lo puede hacer, para que tú reverses tu vida, para que la reverses totalmente, pero tienes que abrir los ojos. Si tú no abres los ojos y tomas decisiones, mi hermano, nada va a pasar. Ahora, fíjate tú, lo básico para eso es la obediencia. La obediencia. Nosotros estamos hablando ahorita, ¿cómo ese pueblo podía ser tan desobediente viendo los prodigios y milagros de la apertura del Mar Rojo, de los codornices, del maná, de la brotada del agua, etcétera, etcétera, la nube que los cubría, que lo alumbraba en noche, los cubría en el día? Entonces, uno dice, ¿qué pueblo tan rebelde? Nosotros somos lo mismo. Lo mismo. Nosotros tenemos todos los seres humanos nosotros, si creemos en Él, tenemos que creer en la palabra. Entonces, si la palabra nos dice qué sucede cuando nacemos de nuevo, cómo recibimos esa autoridad y ese poder, cómo somos hijos, hechos hijos del Eterno, cómo estamos sentados en esos lugares celestiales, tenemos el Espíritu de Él dentro de nosotros. En fin, todas esas cosas que es el nuevo nacimiento. Si nosotros creemos eso, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, caminar en esa creencia, esa seguridad de nuestra naturaleza. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a vencer todas las cosas. No le vamos a tener miedo a los gigantes. Digamos, ahora tenemos por delante un gigante en el mundo entero, que es la pandemia esta del coronavirus. Si nosotros creemos, vamos a tener las precauciones y todas que nos mandan, pero nuestra principal confianza tiene que ser en él. Y sobre todo, vete a Isaías 53, que dice que Él se llevó todas las enfermedades. ¿Será que a Él se le olvidó que ahí debía meter al COVID-19? No. Él dice que plagas, pestes, virus, toda esa inmundicia, los hombres la están provocando. Eso lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué tienes tú que hacer? Encerrarte contigo mismo para meditar delante de ti mismo y arreglar cuentas con papá. Estos momentos tu potencial es arreglar las cuentas con papá de todo el basurero que te metieron aquí en tu mente, de todo lo que creíste completamente adverso a la voluntad del Padre Celestial, a lo que su Escritura dice, a lo que su Escritura afirma. Tú no puedes decir que tú amas al Padre si tú no amas la obediencia a lo que dice su palabra. ¿Cómo conoces tú al Padre? Cuando tú amas lo que Él dice y lo cumpla, entonces tú puedes decir, amo al Padre. ¿Cuántas personas dicen, yo amo al Padre? Mira, eso es falso. Nosotros no amamos al Padre si no conocemos la palabra, porque Él es la palabra. Y si yo amo la palabra y cumplo la palabra, entonces yo sí puedo decir amo al Padre. Pero si no estamos haciendo eso, no podemos decir eso, porque eso es falso. Es lo mismo que la gente dice, y yo tengo la mente de Cristo. Por Dios, hermano. Por Dios, para que lleguemos a tener la mente de Cristo cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. Ahora vamos en una renovación de nuestra manera de pensar para
poder aceptar las cosas que son legales delante del Padre Celestial y no solamente aceptarlas, sino vivirlas y convertirlas en un estilo de vida. Sí, fíjate que por eso estamos hablando del primer paso Exactamente. para la restauración es la obediencia. La obediencia, ¿No? definitivamente. Es la redención y obedecer lo que dice la palabra con relación a la redención. Entonces, el primer paso es la redención y obedecer todo lo que nos dice la palabra con relación a eso. Entonces, allí vamos a caminar firme hacia qué? Hacia el diseño original. Es ¿no? correcto. O sea, vamos a ir a entrar a ese reino de los cielos donde está la presencia del Padre, la sobrenaturalidad, el gobierno del Padre, la gloria del Padre, y nosotros pertenecemos a ese reino, pero tenemos que revestirnos, adquirir el estilo de vida de un ciudadano del reino aquí, cogiendo los principios, aplicándolos y cumpliéndolos. Entonces, allí vamos de camino, de vuelto al huerto, ¿no? A ese reino del Padre, donde somos los representantes de Él, para entonces vivir conforme sus hijos, con ese poder y esa autoridad con que vivieron los primeros hombres. Y la tierra, dice la palabra, que también fue maldita por el pecado, está gimiendo por la manifestación de nosotros, de los hijos del Eterno. ¿Para qué? Para ser restaurada también, porque la tierra fue maldita y fue maltratada por el hombre. Vemos a través de la historia cómo conforme fue creciendo el hombre en la tecnología, al principio empezó a cultivarla y eso en una forma rudimentaria, pero después empezó a explotarla, a hacerle cambiar la genética a lo que producía, haciendo explotaciones de las minas, del petróleo. Mira el documental que nos vimos anoche. Está científicamente probado que después de la Segunda Guerra Mundial, antes también ocurrió, pero después de la Segunda Guerra Mundial, toda la alimentación que tú y yo consumimos hasta el día de hoy fue genéticamente cambiada. Lo primero que hicieron fue los pollos. Ese documental, te lo digo, que yo me quedé sorprendida. Ahí mostraron cuál fue la primera industria que todavía existe, la que es reproductora de la cantidad de pollos que se consumen en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo. Escucha esto, cómo ellos hicieron para que un pollo flaco, chiquito, como era su origen, pudiera ser gordo y robusto para que nosotros pudiéramos comernos una pechuga de este tamaño que está genéticamente alterada. Los pollos, el maíz, todo. No, y el documental era muy tremendo, mi hermano, donde te mostraban todos los cambios genéticos que le han hecho a todo lo que tú y yo consumimos. Entonces, ¿de qué hablamos? Y la tierra en sí ha sido la tala de los árboles para hacer todo lo que es madera, la explotación para sacar el petróleo, los experimentos atómicos, las explosiones subterráneas. En fin, se está destruyendo la tierra. Entonces, por eso dice la palabra que la tierra gime. Con dolores de parto, como si para la manifestación de nosotros, los hijos del Eterno, porque en la medida que nosotros seamos restaurados, nosotros somos los que vamos a restaurar la tierra. Pero mira, y con esto concluimos, escucha esto, mientras que la tierra gime como si estuviese con dolores de parto por la manifestación de nosotros, fíjate que la tierra tiene vida, pero ella no dice, yo maldigo a los seres humanos por todo lo que me han hecho. Fíjate que no dice la escritura así. O sea que la tierra, que no es igual a nosotros, porque nosotros somos imagen y semejanza de él, gime para que nosotros nos manifestamos en gloria. Y tú todavía tienes en tu corazón odio, resentimiento, habladuría, etcétera, 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 etcétera. Te quejas de la vida que has vivido, te quejas de que Dios te desamparó. Una cantidad de locuras, hermano. Entonces nosotros esperamos que en esta mañana, en el beneficio de la redención, el privilegio de la redención, ministre lo más profundo de tu corazón y que te atrevas a sacar el potencial que el Padre te dice está dentro de ti. El primer potencial que existe en la Escritura es la obediencia. Lo dijo desde el Génesis y lo dice en Apocalipsis, 66 libros hablando de obediencia. Tenemos que declinar nuestro corazón para ser obediente ante aquello que el Padre te revela y su palabra lo confirma. Así de simple y de sencillo. De verdad que esperamos que este programa sea de mucha bendición para ti. Para nosotros lo es. Cuando nosotros te ministramos a ti, nos estamos ministrando a nosotros mismos. Estamos trayendo a memoria lo que el Padre nos ha revelado por años y cuestionamos nuestra propia vida para enderezarla igual que creo que lo estás
haciendo tú. Así que nosotros, ¿qué esperamos en este día? Que lo mínimo que tú hagas es revisar qué es para ti el efecto glorioso de la redención de Yeshua sobre tu vida. Que la paz del Altísimo esté contigo y que la soberanía de nuestro Padre Celestial llene por completo no solamente tu espíritu, sino invada todo tu ser. Bueno, te invito a que entres a mipanglobal.org y te recuerdo que hoy lunes continuamos con nuestros cursos. Tenemos cursos lunes y martes. Estamos hablando de cómo regresar al diseño original, un tema extraordinario. Y el otro tema que estamos tratando es la maldad en este siglo, o sea, para que te des cuenta a dónde estamos parados, de dónde viene esa maldad y cómo nosotros podemos evitar que esa maldad toque nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia y lo que nosotros tenemos. ¿A dónde tienes que ir? mypanglobal.org, www.mypanglobal.org. Ahí está nuestra librería virtual, hermanos. Todo lo que nosotros ministramos en la vida, todo por 20 años nosotros lo convertimos en digital. Es decir, que tú lo puedes pagar, lo puedes bajar a tu celular, lo puedes bajar a tu iPod, lo puedes bajar a tu tablet, lo puedes bajar a tu computadora y ver dinámica que manejamos descubriendo tu potencial, lo puedes bajar y estudiar en cualquier momento que tú quieras, que tengas tiempo y que lo puedes hacer de noche, en la mañana, a la hora que tú quieras, si es que esta hora no lo puedes hacer. Así que no tienes excusa. Y los jueves es el día donde nosotros nos congregamos en nuestra casa paterna, 8 de la noche, hora Miami. Tienes que buscar en Colombia, allá son las 7 de la noche y en otros países hora diferente. ¿Dónde tienes que ir? A mi pan global. No, y ahora estamos iguales, ahora tenemos la misma ahora hora. mismo estamos iguales con Colombia. Por 6 meses. Por 6 meses, o sea, la hora cambió anoche y estamos ahora exactamente en la misma hora contigo, 10:30 de la mañana. Que la paz del Eterno esté contigo y nos vemos mañana. ¿Qué hora es mañana? Mañana a las 10 de la 10 mañana. de la mañana, hora Miami, 10 de la mañana, hora Colombia. Bendiciones, mi amado, que tengas un día de gloria y de mucha bendición. Bendiciones. Bye, bye.